Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Zula Turkoglu conmociona al mundo con su nuevo libro sobre una historia de amor, traición y perdón inspirada en su propia vida. ¿Crees que un corazón roto puede volver a confiar en el amor? Cuéntamelo en los comentarios. En las últimas horas, el nombre de Zula Turkoglu se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales, y no es por una nueva serie ni por un romance confirmado. Es por algo mucho más profundo y personal, el lanzamiento de su primer libro, titulado Entre la verdad y el silencio, una novela que ha dejado a todos con la boca abierta por lo que revela entre líneas. La presentación oficial del libro se realizó en un evento privado en Estambul. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que fragmentos del libro comenzaran a circular en redes, generando miles de reacciones y especulaciones. Los lectores aseguran que la protagonista de la historia, llamada Elif, representa a la misma Zula. Y el personaje masculino, Mert, guarda demasiadas similitudes con un actor con el que Zula compartió pantalla y, según rumores, también su corazón. La historia gira en torno a una relación apasionada marcada por secretos, mentiras y una traición que deja cicatrices profundas. El momento más comentado del libro llega cuando Elif descubre una conversación en el teléfono de Mert que revela una infidelidad. Me dolía el alma, pero más me dolía haber confiado ciegamente, escribe la protagonista. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Está Zula revelando su propia historia de desamor? ¿Y quién es ese Mert en la vida real? Muchos apuntan a su excompañero de reparto, con quien compartió momentos muy cálidos fuera de cámaras, pero nunca confirmó una relación. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó directamente si el libro era autobiográfico, Zula sonrió y respondió: toda historia de amor tiene algo de verdad, incluso si se cuenta desde la ficción. Esa frase, simple pero cargada de intención, desató más teorías que nunca. Los capítulos finales del libro narran el proceso de sanación de Elif. Viaja, escribe, y finalmente, enfrenta a Mert en una escena cargada de emociones: no te odio, pero ya no eres parte de lo que quiero ser. Gracias por enseñarme a soltar. Esa línea se ha vuelto viral, compartida por miles de seguidores que la ven como un mensaje de empoderamiento y liberación. Detente un momento y dime. ¿Tú perdonarías una traición por amor? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. El libro también dedica unas páginas al tema del perdón, no como un regalo al otro, sino como una forma de cerrar un capítulo interno. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela, escribe Elif, otra frase que muchos creen que sale del alma de Zula, quien ha demostrado una y otra vez su fuerza emocional. El impacto del libro no tardó en traspasar las fronteras de Turquía. En cuestión de días, Entre la verdad y el silencio se posicionó en los primeros lugares de ventas no solo en librerías físicas, sino también en plataformas digitales. Influencers, críticos literarios y periodistas comenzaron a analizar capítulo por capítulo, buscando referencias ocultas, símbolos y frases que pudieran confirmar la conexión entre la historia de Elif y la vida real de Zula Turkoglu. Una parte especialmente conmovedora del libro es cuando Elif recuerda cómo comenzó su historia con Mert. Al principio, todo parecía perfecto. Sus ojos tenían la calma que yo buscaba, y su voz era como un refugio en mis días de tormenta, escribe. La descripción, tan precisa y emocional, hizo que muchos seguidores se preguntaran si esas palabras habían sido escritas con lágrimas. Pero no todo en el libro es dolor. También hay momentos de ternura, crecimiento y fuerza. La evolución de Elif es un reflejo del proceso de empoderamiento que tantas personas atraviesan después de una ruptura.
Dejé de buscar culpables cuando entendí que había señales que decidí ignorar por amor, confiesa en un capítulo que ha sido citado por miles en redes sociales. Durante una firma de libros organizada en una pequeña librería en Izmir, una joven le preguntó a Esla, ¿te arrepientes de haber amado? Ella levantó la vista, sonrió con serenidad y dijo, jamás me arrepiento de lo que me hizo sentir viva. Incluso el dolor fue un maestro. El lugar estalló en aplausos. Y es que, más allá de lo literario, Esla ha conectado con su público desde un lugar profundamente humano. Su capacidad para transformar las heridas en arte ha sido celebrada incluso por otras figuras del espectáculo. Una actriz reconocida escribió en su historia de Instagram, gracias, Esla, por recordarnos que escribir es también sanar. No faltaron, por supuesto, las voces que criticaron la exposición emocional de la actriz. Algunos la acusaron de usar su historia personal como estrategia de marketing. Pero Esla fue contundente en su respuesta, yo no vendo dolor, comparto experiencias. Y si con una frase logro que alguien allá afuera se sienta comprendido, entonces todo valió la pena. Uno de los momentos más simbólicos del libro es el reencuentro entre Elif y Mert años después, ya no como amantes, sino como dos personas que aprendieron de lo vivido. Te quise mucho, y por eso te dejo ir en paz, le dice Elif. Una frase que, según los expertos en literatura, resume el eje emocional de toda la obra. ¿Y qué viene ahora para Esla Turkoglu? En una entrevista con un canal de televisión, la actriz confesó que ya está escribiendo un segundo libro, esta vez enfocado en la reconstrucción personal después de la pérdida. Ya conté mi herida, ahora quiero contar mi vuelo, dijo con una mirada esperanzadora. Muchos se preguntan si este nuevo proyecto incluirá también elementos autobiográficos. A lo que ella respondió entre risas, cuando algo duele, escribo. Cuando algo me sana, también. Así que probablemente sí. Mientras tanto, las redes siguen llenas de frases del libro, videos de fans leyendo en voz alta los pasajes más intensos, y mensajes de apoyo. Una seguidora escribió, gracias por escribir lo que muchas no sabíamos cómo decir. Otra publicó, yo también fui Elif, y gracias a ti, ahora sé que puedo volver a ser yo misma. ¿Y tú, alguna vez fuiste Elif? ¿Te viste reflejado en sus palabras, en su dolor, en su renacer? Déjamelo saber en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y, por supuesto, no olvides darle like al video si te tocó el corazón. Gracias por acompañarme en esta historia fascinante. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna noticia de tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.